Y el espacio de la memoria y de derechos humanos, hablamos de la Exesma, fue sede de un interesante encuentro. En realidad fueron 2 encuentros, fueron 2 jornadas fructíferas en donde más de 20 representantes de pueblos indígenas trabajaron en conjunto con equipos de la Defensoría del Público para llegar a una redacción precisamente de recomendaciones sobre la temática. Y hablando de la Defensoría del Público, está con nosotros y nosotras Miriam Blewin, la titular del organismo. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches y bienvenida, como siempre. ¿Qué tal, Diana? No, gracias por el espacio. Por favor, interesante esto, ¿no? De contarlo. Muy interesante y necesario, porque detalles. Nosotros venimos escuchando en los medios de comunicación discursos, mensajes criminalizantes acerca de los pueblos indígenas. Hay grandes ejemplos sobre eso. Realmente el más reciente es el del pueblo mapuche, donde, y a esto apunta una de las recomendaciones que van a estar en la versión final, por un presunto hecho delictivo que pudieron haber cometido 1 o 2 personas pertenecientes a una comunidad o a un pueblo, se criminaliza a todo el pueblo, se lo acusa de terrorista. En la Argentina, además, hay presunción de inocencia. Sí. Y demasiadas veces vemos en los medios de comunicación cómo se criminaliza y se da por sentado que una determinada comunidad es terrorista. Y se termina estigmatizando, además. Se termina estigmatizando y se termina fortaleciendo tanto el temor, la paranoia, el prejuicio, que la violencia del discurso se transforma en violencia real. Y tuvimos que lamentar en Quenquetreu, en la comunidad de Quenquetreu, el asesinato de un joven de 20 años, Elías Garay. Ahora se aproxima el juicio. Pero ¿qué otras cosas nos dijeron? ¿De qué otras cosas hablaron estos 20 representantes de comunidades? Huarpes, mapuches, huichís, com, lula, diaguita, que estuvieron en un lugar tan significativo para los derechos humanos como la Exesma. Se preocuparon porque muchas veces equipos periodísticos o documentalistas avanzan sobre los territorios sin considerar que se trata de sitios sagrados. Claro. Recomiendan entonces consultar con las autoridades comunitarias a las que tienen que referirse con los nombres que utilizan esas comunidades para que los guíen o las guíen de manera de no vulnerar derechos. Cuando en algunos medios de comunicación se habla de los autodenominados mapuches o los autodenominados huichís, no se tiene en cuenta del proceso de autoidentificación que debe ser respetado. Vos me comentabas fuera de cámara que tenías una abuela que pertenecía a un pueblo indígena. Sí, en Salta, en Cachi, allí, y te decía que para mí, a mí me emociona esto porque yo reivindico muchísimo precisamente los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, y yo creo que gran parte de nuestra población, gran parte de nuestra sociedad, somos descendientes, ¿no? Llevamos en la sangre precisamente un poco de sangre indígena o mestiza y hemos venido desde esas raíces, ¿no? Entonces, la importancia de poder aprender para quien no conocen los conceptos precisamente de una comunidad y lo que defiende, ¿no? Una comunidad o un pueblo precisamente indígena. Por eso es importante lo que acabas de decir y escucharlo de las propias voces, ¿no? Totalmente. De los representantes de esos pueblos. Totalmente. Esta es la última de una serie de mesas que con especialistas, periodistas, comunicadoras, organizaciones no gubernamentales hizo la Defensoría, porque este es el proceso de construcción de estas recomendaciones que obviamente no son de cumplimiento obligatorio, Diana, porque nada de lo que hace la Defensoría es obligatorio, puesto que no tiene poder sancionatorio. Pero es muy interesante que nos estamos acercando al final de la redacción de estas recomendaciones, redactadas de manera consultiva, de manera democrática, desde las bases que van a ser presentadas precisamente el día 12 de octubre, el Día de la Raza. Justamente otra de las recomendaciones es no referirse a raza o a etnias, sino a pueblos o a comunidades. La nación argentina tiene una riqueza
impresionante. Hay más de 40 pueblos indígenas que hablan 16 lenguas que están vivas. Y Atención, algunas... repetilo, por favor. 40 pueblos indígenas que hablan 16 lenguas, a algunas de las cuales van a ser traducidas estas recomendaciones, que son, por supuesto, para comunicadores y comunicadoras, pero también para los públicos. Y los públicos están compuestos también por los pueblos indígenas, para que ellos y ellas sepan que pueden reclamar una comunicación democrática que no vulnere sus derechos y que sea participativa. Todo dicho y muy clarito. Te agradecemos, Miriam, siempre por estos trabajos técnicos y equipos que vienen trabajando en conjunto para que el 12 de octubre se pueda presentar. Seguramente vamos a hablar aquí, por supuesto, ¿no? Seguro. Gracias, Miriam, como siempre. Gracias a vos.